Amigos de los Cuatro Vientos, sean bienvenidos una vez más a nuestra transmisión desde la plataforma 4B TV, aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California. Una vez más estamos compartiendo con ustedes este espacio de libertad en Internet, donde todas las voces se encuentran eco, y precisamente de eso se tratan estas plataformas de 4B TV en los temas de diálogos, en estos programas de diálogos. El día de hoy, amigos y amigas, ya ustedes seguro ya reconoció a nuestras dos invitadas, a nuestras dos colaboradoras permanentes que han estado constantemente a lo largo de varios meses, varios años atrás, como colaboradores en este caso de nuestro portal y también de todo el concepto periodístico Cuatro Vientos. Carlita Pedrín Rembao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, igualmente, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias Carlita. Y también Miriam Cano Núñez. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a usted por vernos, por escucharnos. Y bueno, con ellas, junto también con nuestra coordinadora editorial, Olga Alicia Aragón, pues vamos a desarrollar el tema, que es un tema del cual partimos y del que van a salir muchas aristas, pero el tema fundamental es cuál es la tarea de los próximos legisladores en Baja California. Usted sabe, 2019, año electoral en nuestro estado de Baja California, y pues tarea fundamental es también legislar, crear reglamentos, crear leyes que nos permitan a los bajacalifornianos mejorar de una manera sensible nuestra convivencia, nuestras conductas sociales, también nuestras actividades políticas, culturales y obviamente de carácter social. Olga Alicia, adelante. Bueno, hemos decidido invitar a Carlita y a Miriam Cano, porque ellas son sobre todo activistas sociales. Durante muchos años las hemos visto aquí en Ensenada, siempre al frente de movimientos, de causas, de propuestas de la ciudadanía para resolver graves problemas que nos aquejan en la comunidad, y sus propuestas suelen trascender los límites del municipio mismo, porque una y otra vez las hemos escuchado hacer propuestas de materias que tienen que legislarse, que tiene que entrar el Poder Legislativo, de propuestas en las que tiene que intervenir el gobierno del estado, los municipios y una coordinación de niveles de gobierno, incluido el federal, para poder atender problemáticas en las que ellas participan directamente. Por ejemplo, las hemos visto con mucha frecuencia en las calles demandando justicia para las mujeres, en contra de la desigualdad, la discriminación, muy particularmente exigiendo que se legisle en materia de feminicidios, por ejemplo, ¿no? Y de que se consideren delito grave y de que se apliquen políticas públicas que ayuden a frenar, a abatir y, si es posible, erradicar este grave problema que nos aqueja. Y que cada día crece más. Baja California está destacando en los primeros lugares nacionales en feminicidios. También las hemos escuchado exigir a voz en cuello la participación ciudadana en los municipios, pedir cabildos abiertos en el Congreso, exigir que la voz de los ciudadanos llegue también a los congresos, no nada más a través de los representantes populares que por el voto ciudadano pues alcanzan una curul, sino que haya una vinculación con la sociedad y que se permita que figuras de participación o de democracia participativa, como le decimos, la puedan ejercer los ciudadanos. Han hecho propuestas muy concretas en este sentido también, y no se nos escapa el planteamiento que de manera reiterada hacen también para que se pueda democratizar y hacer más justa la repartición de recursos públicos con reformas que fortalezcan al municipio, ¿verdad? En estos acuerdos de coordinación fiscal. Bueno, tienen una visión amplia que cuando nosotros los escuchamos así de manera aislada nos parecieran hasta ajenos a nuestros problemas, pero tienen que ver con la cotidianidad de lo que usted vive en su casa, con los problemas que tiene para la atención de los servicios públicos, la recolección de la basura, las dificultades que tiene para conseguir un cupo de sus hijos en la escuela,
las dificultades que tiene para conseguir una guardería, ahorita que está también en discusión lo de las estancias infantiles. Y bueno, sobre esto, estas mujeres han tenido ya una visión completa porque se han dedicado a estudiar estos problemas. Y yo quisiera que ustedes mismas nos dijeran, dentro de lo que han visto, cuáles son las cosas en que consideran que no pueden pasar por alto en el próximo gobierno, en el próximo Congreso, la próxima legislatura, la próxima autoridad municipal, quien quiera que sea quien llegue a estos cargos. Pues mira, yo creo que todo lo que hemos hecho, lo que se ha trabajado, no ha sido más que el escuchar a la gente y el llevar las propuestas de la gente a donde se tenga que llevar. Hemos logrado hacer una red de soporte a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional también, para poder hacer llegar las peticiones. Y pues nos hemos inspirado mucho en las palabras del licenciado Andrés Manuel, cuando nos dice que hay que ver por los lugares de mayor necesidad, ¿no? Por ejemplo, últimamente gestionamos algunas cuestiones para Isla de Cedros, está en proceso, está en trámite, pero porque vimos que existía cierta necesidad allá y a través de esta red que hemos estado formando, entonces se hace esta propuesta que sale de la misma gente del pueblo, de lo que se logra ver y visibilizar, y se hace la propuesta y pues estamos en espera de que se pueda aterrizar este proyecto para poder apoyar a la gente. Pero no sale más que de lo que uno ve en la gente, ¿no? En este caso muy específico, estamos pidiendo el apoyo para poder atender los temas de violencia contra las mujeres en esa zona, en donde pues es difícil que ellas puedan salir de su casa y dejar atrás el lugar en donde están siendo violentadas, porque están precisamente pues en una zona donde están rodeadas por agua y es difícil poder ir a otro lugar. Exactamente, están cautivas. La forma de salir pues es por aire o es por mar, y pues una mujer que está siendo violentada económicamente, por ejemplo, pues no tiene el recurso para poder lograr salir y buscar un refugio o un lugar en donde pueda ser atendida. Y percibimos que ahí no había ningún tipo de atención en este tipo de casos, ¿no? Y entonces, con una red que hicimos a través de la Comisión de Igualdad en la Ciudad de México, en el Congreso, con nuestra diputada Wendy Briceño, que es la presidenta de la comisión, más las compañeras diputadas que están dentro del Congreso y otras que pertenecen exclusivamente a esta comisión, que pues bueno, nos han apoyado para poder realizar la petición y para que se le pueda dar gestión de forma favorable. Y empezando por este principio de, primero, los menos tienen, ¿no? Y el rezago tan grande que se está viviendo en esa zona. A lo mejor algunos piensan que se debe de hacer acciones nada más en donde se note mucho, en donde se pueda cacaraquear lo hecho, pero nosotros estamos convencidas que se tienen que hacer las acciones en donde hay un mayor rezago, ¿no? En donde puedas, tú sabes que ayudando a una mujer, ayudas a toda una familia y ayudas a toda una generación. Sobre todo considerando las características del estado de Baja California. Es grande y el municipio de Ensenada en especial muy grande, con muchas comunidades aisladas. Y cuando hablamos de Ensenada, por ejemplo, decimos, bueno, estamos carentes de todo, pésimos servicios, mal gobierno, mala atención, pero las delegaciones a Casa del Catre. Y sabemos porque las hemos seguido a ustedes, que con mucha frecuencia salen a estas comunidades que están más empobrecidas, sí, con más necesidades. No son escuchadas, ¿no? Y es importante estar siempre en conexión con la ciudadanía como funcionario, pero nosotros que hemos estado todo el tiempo del lado de la ciudadanía, de las organizaciones civiles, sabemos que necesitamos estar informadas, necesitamos estar muy pendientes y necesitamos aliados y aliadas dentro del gobierno, dentro de los congresos, para poder estar impulsando iniciativas que nos hagamos escuchar
y si no fuera por esta red de aliadas dentro del Poder Ejecutivo, del Legislativo, pues no pudiéramos lograr incidir. ¿Y del judicial? Y del judicial. Y algo muy, muy curioso fue cuando preparamos estas, pues no iniciativas, eran solicitudes de apoyo con la Comisión de Igualdad, fue en el momento que se estaba decidiendo la ley de presupuesto. Entonces, fue algo de días, ¿no? Decir, saben que presenten esta propuesta, pero pues ni lineamientos, ¿no? Más o menos nos pusimos de acuerdo, recibimos mucha asesoría de una gran aliada, ¿no? Wendy, y mandamos, ¿no? Las solicitudes, precisamente que Miriam tenía el contacto directo con las mujeres allá en la de Cedros. También una situación en el estado, pues que estamos sin Instituto de la Mujer en Mexicali, por ejemplo, no hay ese mecanismo de adelanto para las mujeres, para las compañeras en Mexicali, y también se presentó y se solicitó que se destinara recursos para fortalecer la instancia en la capital. Asimismo, que se considerara un foro aquí en Baja California para hablar sobre la violencia política hacia las mujeres, ¿no? Pero aquí integrado el foro, no nada más de la ciudadanía, sino comprometer, porque en estos foros es bien importante que tenemos esa visión, ¿no? Como digo, ¿cómo le hacemos para incidir? Pues vamos comprometiendo a los funcionarios y a las funcionarias, y en los foros son espacios maravillosos para lograr esos compromisos y asistir, por ejemplo, a las asambleas, ¿no? Es donde también podemos comprometer. Entonces, nuestra función siempre ha sido ir comprometiendo a los funcionarios. Entonces, cuando vemos que esperamos ahora de un congreso, ¿no? En el estado, pues un congreso que ya después de ¿cuántos meses llevamos con Andrés Manuel? 2 meses. Bueno, un congreso que respete y que abone, ¿no? En el estado todas las herramientas y todas las posibilidades para hacer valer los proyectos federales. Entonces, para eso necesitamos analizar leyes desde coordinación fiscal, leyes de armonización contable en el estado, hacer efectivas las metodologías de fiscalización, que son temas muy específicos, pero pues no somos todólogos o todólogas. Vamos a aliarnos con organismos y con personas especializadas, ¿no? Creo que todo se redunda en 3 palabras, ¿no? Simplificar, hacer funcional. Y le agregamos con transparencia. Eso, porque miren, si lo que están pensando es en la necesidad de que las propuestas de la Cuarta Transformación que enarbola Andrés Manuel López Obrador y que las ha llevado en estos 12 meses de manera muy concreta a la lucha contra la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y a un planteamiento serio de austeridad, tendríamos que ver qué es lo que va a suceder en Baja California, porque el Congreso de Baja California está considerado nacionalmente como el más caro del país, considerando el presupuesto que ejerce, la cantidad de diputados que son y también la manera tan opaca, por decirlo con palabras suaves, como se administran los recursos. Causó escándalo hace unos años cuando la mayoría de Fernando Trenti tenía el aspirante entonces a candidato a gobernador del estado, tenía él pues la mayoría de las diputaciones y fue un manejo absolutamente sucio, discrecional y con todo el presupuesto del legislativo volcado hacia impulsar las candidaturas priistas. Hay mucho que hacer en ese terreno. ¿Qué tendría que hacerse? Con medidas concretas para lograr un Congreso austero, un Congreso transparente. Claro. Mira, se tienen que reducir los salarios, para empezar. Empezamos a reducir los salarios y las prerrogativas del Congreso, porque es uno de los congresos más caros. Y acuérdate que dice Andrés Manuel, irnos a la austeridad republicana. Yo creo que para cómo están las cosas, sobre todo en cada uno de los municipios, muy bien podemos o debemos también irnos al servicio franciscano, ¿no? O sea, a la austeridad franciscana. Sí, o sea, de la austeridad republicana
irnos hasta ese espacio. Híjole. Yo creo que si existen personas que quieren verdaderamente servir y no servirse, que quieren verdaderamente que las cosas cambien y dignificar la política, dignificar el servicio público, dignificar el quehacer público, se tiene que y recuperar la confianza de la población, se tienen que tomar medidas fuertes, se tienen que tomar medidas en donde, para empezar, empecemos a simplificar los métodos de juicio político, los mecanismos para el juicio político. Pero el juicio ¿Cuántas político, veces? cuando lo escuchamos, suena más a retórica. O sea, es Porque una figura así que jamás se ha aplicado, ¿no? precisamente porque jamás se ha aplicado, porque el mecanismo para el juicio político es imposible de los imposibles. Que si tú manejas, los bienes quedan. si tú ves lo que es el juicio político, no ha servido más que para estar en la plataforma pública de algunos personajes que dicen, sí, vamos por el juicio político, y sale en el encabezado de los medios de comunicación, y al día siguiente en comisión vota en contra, ¿no? Sí, ya parece como el petate del muerto, ¿no? Exactamente, El petate del porque el muerto. mecanismo así lo permite, pero si se simplifican estos mecanismos y se hacen unos verdaderos mecanismos donde se pueda, que se pueda enjuiciar a quien se deba de enjuiciar, se tiene que Ahora, hacer. el juicio político es un recurso que se estableció en la ley como un modo también de enfrentar a los funcionarios en la rendición de cuentas, considerando ¿cómo se llamaba esto? El fuero. Como tenía un fuero, entonces había que hacer el juicio político, y el juicio político pues implicaba el proceso previo de ese fuero. No bastará con el hecho de que ya se ha eliminado el fuero y se pueda mandar directamente a juicios penales o a juicios civiles, a responsabilidades administrativas, a los funcionarios y legisladores que fallen, que cometan algún presunto delito. Es muy importante pensar en esas instancias de fiscalización. Actualmente no hay una autonomía simulada, ¿no? Hablando también de otras instancias y otros institutos. Creo que ahí es muy importante. Vemos el ejemplo del Ejecutivo de López Obrador que respeta esa autonomía y que puede también, en este caso, que en el Estado también se empiece a respetar y a garantizar esa autonomía de gestión, porque los institutos de fiscalización pues son los que tienen la forma de mostrar ese fraude, pues ese delito que ahora ya será grave, es grave. Entonces, creo que ahí es algo que necesitamos garantizar y llegar a un acuerdo que se respete. Porque si es simulada, pues no, seguiremos nada más pues hablando de ideales, ¿no? Justamente a eso me refiero cuando hablo yo de simplificar los mecanismos de juicio político, o sea, irnos ya a otras instancias, a otros métodos para poder simple y sencillamente penalizar la corrupción. Necesitamos una Contraloría Social, necesitamos unos sistemas de fiscalización ciudadanos efectivos, y necesitamos, aparte de todo esto, pues unas leyes que verdaderamente penalicen la corrupción, porque, digo, ahorita entre más le rascamos, más encontramos y vemos que nada se penalizaba. Fíjate que en este momento, amigos y amigas, estamos recibiendo información muy interesante que nos está proporcionando nuestro queridísimo amigo y colaborador también de hace muchos años, Raúl Ramírez Baena, que como ustedes saben, pues es uno de los pilares de los defensores de los derechos humanos en nuestro estado y en toda la región del noreste del país. Querido y respetado. Muy querido, muy respetado, muy admirado. Y fíjate que lo que pasa es que nos está informando que se acaban, en este momento, a nivel del Congreso de la Unión y en el Senado de la República, se estaba debatiendo estas reformas y cambios que se deben de hacer a las leyes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la prisión preventiva y todo lo que tiene que ver en materia de seguridad pública. Y donde estamos viendo que se trata de hacer en el Congreso de la Unión una verdadera revolución, precisamente para hacer de este país un país de leyes, un país en donde se respeten las leyes, se aplican las leyes y que se haga justicia. Pero en Baja California sabemos perfectamente bien que estamos a años luz, siquiera,
de poder iniciar algunas de las reformas que, por ejemplo, se dieron en la Ciudad de México o en el Congreso de la Unión que fueron de avanzada, incluso a nivel internacional, como por ejemplo tiene que ver con este tema del derecho al aborto, ¿no? O la despenalización del aborto. Y en Baja California, pues sabemos todavía cómo estos conceptos así, hasta de corte religioso y moral, de una moral doble, se están impidiendo que se avance en estas materias. Tendría que ser entonces en Baja California una verdadera revolución legislativa. ¿Cuáles serían los pilares? Porque pues, ese es el tema, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que deben de emprender los legisladores en una nueva legislatura? Pensando en que la ciudadanía está cansada de estas mayorías que han implementado a lo largo de tantos y tantos decenios, además desde que el Estado es Estado, el 56, dominados por dos partidos, el Partido Revolución Institucional en la primera etapa y después el Partido Acción Nacional. Y pensando la perspectiva de que en 2018 Baja California raza morena con todos sus aliados políticos electorales y que pues ahora hay esa expectativa, ¿no? De que pudiera ser también algo similar y que pudiera tenerse un poder legislativo mayoritariamente de los partidos que integran la famosa coalición Juntos Haremos Historia en Baja California. Entonces, como que estamos ante la perspectiva y la disyuntiva en este momento de tener realmente un poder legislativo ejemplar a nivel nacional. Y no sé si se tenga bien claro esta enorme responsabilidad que tendrían los nuevos legisladores para entonces emprender una reforma a fondo de nuestro poder legislativo. Para empezar, hacerlo independiente del Ejecutivo. La división real de poderes, exactamente. Es que es lo que ha estado manejando Andrés Manuel. Así es. ¿Cuáles serían entonces los pilares de un legislativo de esta naturaleza? Mire, bueno, lo acabas tú de comentar, estamos a años luz. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros hemos estado dominados por un panismo a nivel estatal, en donde pues los mismos principios nos han ido llevando por otro camino distinto al que se ha caminado en el centro o sur del país, ¿no? Sí. Cuando hablamos de cuarta transformación, acuérdate que hablamos de este combate a la corrupción y al neoliberalismo. Y estamos hablando también de una revolución de conciencias. Y en esa revolución de conciencias, es una gran responsabilidad de cada uno de los legisladores que vayan a entrar a este Congreso local de Baja California, precisamente de revolucionar, de hacer estos grandes cambios, de armonizar las leyes generales para poder estar más acorde con lo que está sucediendo en el resto del país, en todos estos temas que tú comentas, y debemos de tener ejes básicos, como esos son los ejes de derechos humanos. No nos podemos hacer un lado del eje básico rector de esta revolución de conciencias, como son los derechos humanos, y en donde en Baja California hay una gran deuda. No de esa creencia que se tiene de los derechos humanos, que defiende nada más al delincuente y pone en contra y revictimiza a la víctima, no de ese discurso que nos ha querido vender el neoliberalismo, que nos ha querido vender este yunque derechista, este conservadurismo que tanto daño nos ha hecho en el país. No, sino del derecho humano, del respeto a la vida, al ser, a la persona, al humano, de este respeto que se le debe por el hecho de ser un humano, ¿no? Se tiene también que priorizar y armonizar las leyes en cuanto a la repartición de los recursos y también generar propuestas, porque nuestra Baja California es un estado muy particular en donde tenemos gran extensión territorial, con lugares muy focalizados de población, en donde los lugares más alejados cuentan tan poquito que el rezago es exponencial. Y cada año que pasa el rezago se incrementa porque no se le voltea a ver, porque en esta fórmula que se utiliza para la repartición de los recursos públicos quedan completamente nulificados en esta fórmula. Entonces se tiene que presentar una fórmula que dé prioridad a estas zonas que están tan rezagadas y que también deben de contar, porque no nada más son votos,
Es gente que vive ahí, que se le debe de garantizar todos sus derechos humanos. Entonces, en el esquema que tú estás planteando, de que hay que tratar de desmantelar, no sé si gradualmente o de una manera muchísimo más rápida, muchísimo más directa, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, la operatividad del sistema neoliberal, pues yo creo que entonces, y sería una pregunta también, si una nueva legislatura con una característica más progresista, vamos a ponerlo así, tendría entonces que pegarle en uno de los corazones más fuertes que tiene el neoliberalismo en su operación, que es la ley de asociaciones. Así es, esas leyes que empezaron a darse desde Calderón, o sea, Fox, Calderón, todo esto que se dio. Y que son uno de los pilares de la implementación del neoliberalismo desde el punto de vista de la óptica del Partido Acción Nacional y sus gobernantes y sus legisladores. Entonces, habría que acabar la agenda en común del prianismo. Sí, y que además existe una iniciativa presentada por un grupo de ciudadanos y de abogados, entre ellos el maestro Daniel Solorio, que participaron en la redacción de una iniciativa de abrogación de la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, y la presentaron ya se van a cumplir 2 años, en marzo próximo. De acuerdo a la ley orgánica del Congreso, que tendría también que estudiarse, pues no pueden pasar más de 3 meses sin que reciban respuesta los promoventes de una iniciativa. Se van a cumplir 2 años y no tienen respuesta. Esa iniciativa está en el congelador. Pero bueno, es eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, ¿ustedes qué piensan respecto a esta ley de asociaciones públicas privadas? Pues que ha permitido la entrada de inversiones, principalmente de empresas extranjeras, muy fuerte, con apoyo del Estado en obras fundamentales como las desalinizadoras, por ejemplo. Bueno, antes de entrar directamente a las APPs, creo que sí me gustaría tocarlas y qué esperamos del Congreso, ¿no? Okay. Yo difiero en el punto que estamos a años luz, porque la transformación ya inició, entonces yo pues tengo la esperanza, ¿no? que este Congreso sea un Congreso más progresista, más incluyente, donde haya esa garantía de la participación ciudadana. Yo me refería al Congreso a tal y como está trabajando en este momento. Bueno. A eso me refería. Algo que a mí me llamaba mucho la atención en ese punto es que hemos visto cómo el Congreso a nivel federal trata de no repetir las prácticas de abuso de poder hegemónico, ¿no? Es decir, busca el consenso. Si bien hay votación, se busca el consenso, se busca el consultar, el escuchar y respetar las diferentes visiones. Sí, y convencer, ¿no? Es lo que pasa un poquito cuando hablamos de patriarcado. O sea, cuando hablamos de patriarcado, hablamos de la violencia hacia las mujeres, pero no como las únicas afectadas, ¿no? Por este sistema de abuso de poder. Entonces, en el Congreso hemos estado viendo que no se está nada más basando las iniciativas o los acuerdos a la hegemonía que tiene Morena y que tiene la coalición, sino que se busca el consenso. Entonces, eso esperamos del Congreso local, ¿no? Entonces, ¿por qué esperarnos, ¿no? A las elecciones? ¿Por qué no vamos poniendo en práctica estas buenas prácticas, ¿no? Y como el tema del aborto. Siempre he dicho que el tema del aborto está mal discutido porque no es no es para discutir ideologías, es para discutir realidades. Es decir, el aborto está penalizado y la realidad es de que hay mujeres en la cárcel por abortos. Eso es inconcebible. O sea, no digo que no se regule. O sea, y en el panteón por abortos más y en el panteón, o sea, esa cifra negra, ¿no? De la que no hablamos. Entonces, ¿por qué en lugar de nada más decir despenalización vamos proponiendo regulación del aborto, de la práctica del aborto? Entonces, ya se discute en otro sentido, ya no nada más ideológico. O religioso. Sí, religioso, ¿no? Que ahí no vamos a llegar jamás, bueno, ahí sí no podemos llegar a consenso por el respeto a la diversidad de ideas, pues, ¿no? De la pluralidad. Y aquí con respecto a las APP, pues sí, lo comentábamos, ¿no? O sea, hay una ley de origen que fue modificada por el actual gobernador, donde se van dejando fuera la participación ciudadana de los colectivos
bueno, de los colegios, y donde se va centrando las decisiones, pues, en funcionarios y en las interesadas, ¿no? Lo que comentabas, Olga. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es un proceso de centrar el poder, así como el neoliberalismo, de centrar el capital en unos cuantos, bueno, de centrar las decisiones en unos cuantos, ¿no? Y el ejemplo es la ley de las APPs. Como dice esta Rita Segat, o sea, estamos en una época ahorita no de desigualdad, sino de dueñidad, o sea, de dueños, ¿no? ¿Y quiénes son los dueños? Los que deciden, ¿no? Por nuestra vida y qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a trabajar, a qué nos vamos a dedicar. Entonces, la ley de las APPs es un ejemplo. Entonces, habrá que habría que abrogarla, así es. habría que eliminarla. Sí, y apoyar la iniciativa ciudadana, ¿no? Buscar esos aliados en el Congreso y sumarnos, ¿no? Y despertarla, despolvarla. Existen otras dos, desde mi punto muy particular de ver las cosas, y pues resumiendo cuáles son los pendientes que están dejando esta administración y este sistema legislativo bipartidista. Creo que hay dos grandes temas también que se tendrían que tratar a fondo en una nueva legislatura, vamos a pensarlo, más progresista. Una vez, y también está pendiente de una respuesta por parte de los legisladores, es estas reformas que están proponiendo también un grupo de abogados de Mexicali, de académicos, de especialistas, que buscan profundizar en la ley de participación ciudadana. En este momento, inclusive, está a discusión el hecho de que si los bajacalifornianos tenemos o no tenemos derecho a participar o a darnos la posibilidad de crear un plebiscito para determinar si una compañía transnacional se queda o se va de Mexicali. ¿Sí? Para empezar. Pero por otro lado también existe y ahí está, ¿no? Pero por otro lado también, y creo que tú lo escuchaste hace un momento, Elizabeth. Elizabeth, te voy a decir. Sí, está bien. Como ahora le digo, Alicia. Está el tema también de la ley específica para las candidaturas independientes, para los candidatos independientes. Yo creo que escuchaste lo que está pasando en este proceso electoral, que de 27, si salen 2 de estos 27 aspirantes, pues 2 van a ser muchos. ¿Sí? Entonces, y todos los especialistas, la gente, los analistas políticos consideran que nuestra ley en el Estado de participación, la verdad, deja mucho que desear, que también medio abre la puerta para que los ciudadanos también, sin partido, tengan la posibilidad de competir en un mismo nivel con los partidos tradicionales. Entonces, como que son dos cosas también que se deben de estudiar a fondo y se tienen que modificar, se tienen que transformar así, para bien en este Estado. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que deben de haber y mejorarse todas las herramientas para la participación ciudadana, en todos los sentidos. O sea, si tú te has fijado, la transformación maneja mucho el tema de los plebiscitos, el tema de las consultas populares, el tema de trabajar por y para el pueblo. Por y para el pueblo. El pueblo es el que te tiene que decir qué es lo que, es el que sabe. O sea, yo no puedo llegar a Isla de Cedros y yo decir, ustedes lo que necesitan es esto y esto y esto, porque a lo mejor ni siquiera es, ¿no? La gente de ahí es la que te tiene que decir, claro, por supuesto, qué es lo que se necesita, por supuesto. Entonces, se tienen que mejorar todos los mecanismos que existen para lograr la participación ciudadana, para involucrar a la gente en las decisiones políticas, públicas, desde qué delegado quieres tener en tu delegación. ¿No? Estamos hablando de cosas tan importantes como es saber a quién te vas a dirigir y quién te va a atender en una delegación. ¿Cuántas delegaciones tiene este municipio tan grande? Y todavía es fecha de que todo es por dedazo. ¿No? Ahora, en la cuestión de las candidaturas independientes, debería de permitirse, de no tener tantos candados ni tanta dificultad para poder, quien quiera participar, pues estar presente. Ya a la hora de la boleta se sabrá si sí o no se quiere votar por esa persona, si gana un partido político o no gana el partido político, porque bueno, por ejemplo, ahorita de quienes están intentando participar, yo te puedo comentar con el corazón, lo digo, de alguna persona que
valdría muchísimo la pena que estuviera en una boleta, y que fuera también, que tuviera la posibilidad de presentar todo su plan, todo su proyecto a la población y que la población tuviera la oportunidad de escuchar esas propuestas y de hacer las suyas o decirle no, pero que se tenga esa posibilidad y esa oportunidad. Entonces yo creo que en esta cuarta transformación, en esta revolución de conciencias, en esta mentalidad progresista, en esta mentalidad de izquierda, en esta mentalidad que piensa, que cree, que actúa para que la gente participe, se deben de abrir los mecanismos para este tipo de participación pública. Sí, hemos comentado nosotros, por ejemplo, candidaturas como la de Tadeo Mesa, que tiene propuestas serias, cercanas a la gente, con un espíritu democrático. Pues como ciudadanos nos gustaría ver que llegase él a tener esa oportunidad de aparecer en las boletas y ya que la gente decida, ¿no? Por quién vota, si llega o no al Congreso. Pero yo quiero retomar el tema de manera general sobre la participación ciudadana. Aquí en Baja California, a diferencia de otros estados, hay algo en lo que sí creo que se está a la vanguardia, que es la iniciativa ciudadana. Es relativamente fácil el conseguir las firmas necesarias para presentar una iniciativa de ley, porque no piden demasiados requisitos. Creo que solamente piden el 0.5% del listado nominal, y cuando se trata de una iniciativa tan sentida, por ejemplo, como la que están planteando ahora para el plebiscito, que no es una propuesta de ley, sino un plebiscito, pues no es tan difícil lograrlo, porque hay mucha gente que está preocupada por este tema. También es relativamente bajo el porcentaje, creo que se requieren 1000 firmas o algo así, para que los ciudadanos puedan presentar una iniciativa de ley. Lo que sucede es que ya cuando llega al Congreso, ahí topa contra pared, ¿verdad? Entonces, sí existe un andamiaje legal que permite la participación ciudadana, pero se encuentran con un ejercicio despótico y autoritario del poder que impide que a la hora de la hora se aplique. Entonces, creo yo, por ejemplo, que esa se tendría que ser una tarea de las fuerzas democráticas y progresistas que llegaran al Congreso, garantizar que se quite todo lo que obstruye las vías de participación ciudadana, conservar esta facilidad que se le da a los bajacalifornianos de que con un porcentaje relativamente bajo puedan presentar una iniciativa, puedan impulsar un plebiscito, porque en otros estados te están pidiendo porcentajes arriba del 2%, ¿no? Y para un grupo de ciudadanos sin recursos, casi para formar un partido, casi lo que le piden ahora a un independiente para obtener un registro, para aparecer en una boleta electoral. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí tendrían que definirse posiciones muy claras, ¿no? De que si una iniciativa viene de los ciudadanos, que no se congele en el Congreso, que haya una respuesta obligada por ley inmediata, ¿no? También, por ejemplo, ver si ustedes estarían en la posición también de impulsar la revocación del mandato, ¿verdad? Que esta es la otra demanda de participación ciudadana que les causa mucho escozor a la clase política, alguna clase política. No entienden que si la gente los pone, la gente los puede quitar, ¿verdad? No sé en qué momento nos vendieron la idea, aparecieron como si fuese una demanda muy sentida por la población, que queríamos que los diputados se reeligieran. Yo nunca vi manifestaciones en la calle de ciudadanos diciendo queremos que se reelijan los diputados. Y todos se quieren reelegir. No, y todos se quieren la mitad. La mitad. Y cuando se hizo esta ley, todos estuvieron de acuerdo, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local y nacional y federal estuvieron de acuerdo en la reelección. Jamás vi firmas de apoyo, gente en la calle pidiendo la reelección de los diputados. Lo que sí he visto es gente que dice revocación del mandato, si no funcionan, a que se salga, ¿no? Y sin embargo ahí sí no permiten, no aceptan, ¿no? Entonces, estas figuras de participación ciudadana, la revocación del mandato, la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, las candidaturas independientes, por ejemplo, pues son cosas que yo creo que tendrían que formar parte de una profunda reforma política, electoral,
impulsada obviamente desde el Congreso local. Así es, el piso parejo, ¿no? O sea, también es un tema muy importante que precisamente, como dices, garantizar que sean considerados esas propuestas, esas iniciativas que vienen del sentir de la población. Entonces, creo también es importante revisar ahí, por ejemplo, qué pasa dentro de los partidos políticos, donde hay contiendas internas y llegan una serie de propuestas. Después hay una selección y ya no está la candidatura. ¿Qué pasa con esas propuestas que se quedaron debería de haber también un consejo, un análisis por ley que obliga a escuchar también a esas propuestas? Asimismo, ya en la contienda, ¿qué pasa con todas esas propuestas de los independientes o otros candidatos de otros partidos que pierden? O sea, si bien algunos logran, ¿no?, llevar diputados o diputadas al Congreso, pero en el Ejecutivo, la agenda se podría robustecer de todas estas propuestas que cada quien tomó de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que ese sería un punto importante en las legislaciones o en la ley electoral también. El hecho es tan fuerte, la cuestión el principio de reelección, que invadió el Instituto Estatal y afectó al principio de paridad, ¿no? Lo que ahorita está pasando, que lo preponderan a la paridad, es decir, la reelección es más importante después de la paridad. Entonces, algo que no debe suceder, pues, ¿no? Debe haber un respeto a este principio que ya es constitucional. Menos cuando se tiene un Congreso mayoritariamente de hombres, que no es paritario, ¿no? Entonces, si ¿Cómo se quieren elegir? Ajá. Ya no hay... Pero ahí como que se ha avanzado un poco en Baja California, ¿no? Sí. Como que, al menos la alianza de esta que integran estos 4 partidos. Juntos Haremos Historia. Juntos Haremos, la única que hay. En realidad ha sido muy cuidadoso en ese tema, nos consta. Incluso negociando con los partidos con los que uno dice están dominados por machos alfa, por gorilas alfa. Estos y tenemos que decir pero eso ya es por ley. Sí, pero, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional está buscando también, de alguna forma, darle cierto equilibrio, equidad de género, en donde todavía como que no le entienden todavía de qué se trata, no entienden el tema, es en el PRI. Todavía vemos ahí como que no se define esa equidad de género. Pues yo te puedo decir que el partido creo que se ha tomado en Morena, en esta ocasión, se ha tomado muy en cuenta de mantener los espacios para las mujeres y de priorizar los espacios de mujeres. Aunque se las cambiaron en algunos casos, ¿no? Cosas que iban a ser para los municipios, bueno, por ejemplo, para municipios se las cambiaron a diputados, algo así, ¿no? Fíjate que se respetó la ley, y se respetó la ley, y se respetó que fueran 3 mujeres, 2 hombres. Sí. Entonces, bueno, en sí ya, nosotros que nos hemos dado un clavado en la cuestión de las leyes, de cómo podemos hacerle para tener primero los lugares que pudieran ser más fáciles de llegar a conseguir el triunfo. Hemos estado nos dimos un clavado en el tema y hoy por hoy te puedo decir que las cosas como quedaron como lo estipula la ley. A lo mejor nos hubiera gustado ser protagonistas o hacer propuestas todavía más de avanzada en el tema, pero ahí va caminando. Sí, exactamente. Quedan temas pendientes, ¿no? Quedan temas pendientes como la alternancia, en la lista de plurinominales, ¿cómo se integran esas que inicie mujer, en este caso, la lista, como número 1, pero también la alternancia en las presidencias municipales, en la gobernatura. O sea, que también, porque todo lo demás ya está aceptado, pero la alternancia te refieres en los espacios, en la toma de decisiones. ¿Te refieres a que si el partido propone en una elección a un hombre, para la siguiente elección proponga a una mujer? Entonces, sería también impulsar es que van surgiendo, ¿no? Es que van surgiendo en el proceso. Imagínate ahora, por ejemplo, en el caso de la coalición que convoca y lanza a Jaime Bonilla, la próxima candidata, y esto nada más para 2 años y 9 meses. Después tendría que ser 6 años una mujer. Así es. Buscar garantizar en los lineamientos de la ley electoral. Todo el piso. Los que creen que ya amarraron. En el grupo de paritarios, en el colectivo que formamos parte y que somos muy, bueno, en este caso,
hablo por mí, pero sí por las dos, estamos conectados igual. La dinámica que se ha dado las compañeras, un saludo a las paritarias de Ensenada, que pues de diversos partidos y compañeras que no son de ningún partido, pero que somos políticas, incidimos en la política a través pues de la informal también y la formal, otras compañeras. Hicimos un análisis por partido de cómo respetaron, ¿no? el principio de paridad, que estamos a punto de enviarlo al observatorio electoral de gente diversa, y es una manera de aportar lo que hemos visto, ¿no? Estamos ahorita ¿Eso se trabajando podría integrar en una ley, por ejemplo, en una de las leyes? O sea, que no nada más se quedara en un partido, sino que si es de avanzada pudiera subirse a una ley Por estatal. supuesto, de eso se trata, ¿no? Pues hablamos de la participación política y hablamos también de lo que resiente la ciudadanía, y en el tema de violencia política de género, pues ¿quién la puede hacer más que las mujeres políticas que hemos sido víctimas de violencia Entraríamos política? entonces también en una reforma necesaria en materia por supuesto, de ley electoral política. Sí. Fíjate que suena un poco a utopía, a algunos les parecerá absurdo, pero mientras ustedes platicaban, Carlita, mientras hablaban de este tema, yo recordé cómo surgió precisamente la cuota de géneros, y fue en los años 80, cuando primero en el Partido de la Revolución Democrática, los partidos de izquierda, plantearon hacia adentro del partido las cuotas y quedaron en 70-30, o sea, diciendo que ningún género ocupe más del 70% de las candidaturas o los cargos de dirección del partido. Esto se entendió en automático, que las mujeres solamente podían aspirar al 30%, ¿no? Pero bueno, así empezó con 70-30. Y ya respingaban, porque tenían que darle el 30%. Y después, no hay mujeres. Se creó un frente de mujeres plural, de diferentes partidos políticos, luchando por los derechos políticos de las mujeres, políticos electorales, y lograron llevarlo a la ley electoral. Y ya es muy reciente, apenas vamos a tener 2 elecciones en que ya se quitó esto del 70-30 y se queda la paridad de género, el 50 y 50. De ahí el nombre de paritarias, que me llamó la atención, ¿no? Y la fórmula fue tan aceptada que se llegó a la integración de los órganos electorales, ¿no? Los institutos, tribunal electoral. Y bueno, aunque todavía no está en la ley, pero ahí va mi pregunta. Debiera estar en la ley 2 cosas que Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho de motu propio, de avanzada, pero yo digo, debe estar en la ley esto que hizo Andrés Manuel López Obrador, de integrar los gabinetes del gobierno al 50%, porque lo hizo, digo que lo ha hecho porque lo hizo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, y lo vuelve a hacer ahora como presidente de la República. Pero fue así como por decisión personal, por voluntad, ¿verdad? Pero yo le pregunto si debe estar esto en la ley, y si es así, también pregunto si debiera estar en la ley el que el gobernante, el candidato, siendo candidato a gobernador o a presidente municipal, abra con anticipación la lista de integrantes de su gabinete para saber con quién va a gobernar, ¿no? Porque de veras nos causa mucha preocupación. Primero, no nos convencen del todo a veces los candidatos, y segundo, cuando vemos de quiénes se rodean, nos da hasta urticaria. Entonces, estas dos preguntas, ¿deben ser iniciativas de ley? Eso que tú estás comentando ahorita, que no es iniciativa, que no es una ley, es algo que nosotras internamente en el partido hemos estado demandando, y que creemos y estamos fervientemente convencidas que lo han hecho propio. O sea, sí lo han hecho propio quienes están proponiéndose para los diferentes puestos de representación popular, que lo han entendido con el ejemplo. Bien lo dice Andrés Manuel, el ejemplo tiene mucho que ver, y pareciera ser que sí lo están entendiendo, que se está queriendo llevar a la práctica. Desgraciadamente, a veces tenemos que empezarlo con hacer una ley, con meter cuotas, con meter paridad, con meter ¿cómo se llama? Acciones afirmativas, para que se puedan ir acostumbrando a la participación política de las mujeres, y a la participación en el servicio público de las mujeres, y a la participación de las mujeres en puestos de alto poder, ¿no?
pareciera ser que así se tiene que hacer. Entonces, pues obviamente desde nuestro espacio, desde nuestra perspectiva como paritarias, pensamos que sí se tiene que hacer estas iniciativas. Y se tiene, ¿por qué no?, escuchar a este 52% de la población que lo está pidiendo, que somos las mujeres. Y volvemos a la cuestión de la participación ciudadana, ¿no? Y la necesidad de que la población pide se convierta y se traduzca en una ley. Miren, llevamos ahorita ya 50 minutos de programa y me gustaría mucho darle salida a uno de los comentarios múltiples que se han estado haciendo muchos comentarios sobre la participación de ustedes en el programa. Amigos y amigas, les recordamos, estamos hablando en este momento sobre el tema que le corresponde hacer a los legisladores de la próxima legislatura aquí en Baja California, 2019, 2 de junio, domingo, día de elecciones acá. Vamos a renovar gobernador, vamos a renovar todo el Congreso y vamos a renovar los cinco ayuntamientos de Baja California. Y pues estamos platicando con Miriam Cano, Elizabeth, y también con Carlita Pedrín. Y Francisco Tarín, ¿qué tal, contador? Me da mucho gusto saludarlo. Le mandamos un afectuoso saludo siempre, el respeto siempre para usted. Laura Mendoza, ¿qué tal, Laura? Didi González, que incluso nos dice, los ciudadanos no estamos de acuerdo para que se reelijan los diputados ni que se hagan leyes a modo. Habría que entonces que darle reversa en una reforma política en Baja California al tema de las reelecciones. Pues yo creo que se debería de poner a consideración de la población. ¿Una consulta? Exactamente, hacer una consulta para saber. O sea, esa es una de las tareas, eso es lo que tiene que hacer el tema. Okay. Yo lo que te puedo decir, lo que yo he captado de la población es que no quieren reelección. Claro. Perfecto. También nos preguntan si las iniciativas ciudadanas deberían entrar directamente a votación. ¿Las qué, perdón? La iniciativa ciudadana deberían entrar directamente a votación. ¿Sí? Okay. Yo creo que debería de tener prioridad. Existe, no sé si sea una ley escrita o una ley por costumbre, pero cuando el presidente de la República presenta una iniciativa, lleva prioridad en el Congreso, ¿no? Siempre el Congreso es como un embudo donde se satura, porque luego también hay iniciativitis, ¿no? Y todo el mundo presenta iniciativas hasta de cosas bien absurdas. Cambiarle el nombre a una comisión. Sí, y entonces creo que sí está en la ley orgánica, por lo menos del Congreso de la Unión, el que las iniciativas presentadas por el presidente de la República llevan en mano. No se va a la cola o a hacer fila, pero creo que en ese mismo sentido debiera de dársele una prioridad a las iniciativas ciudadanas. Una revisión en la cuestión técnica jurídica para que no choque con algunas de las otras leyes, para que lleve una armonización y una sincronización, pero que no sea anticonstitucional, y darle para adelante. O sea, eso es básicamente lo que se tiene que hacer. A mí sí me quedó algo de lo que tú grabaste, lo que tú comentaste en el tintero sobre la revocación del mandato. Sí. Tú lo pusiste ahorita aquí en la plática. Y yo creo que también dentro de esta cuarta transformación está dicho, y lo ha dicho el licenciado Andrés Manuel, o sea, a los 3 años pone a disposición el mandato al pueblo. Entonces yo no veo por qué no se debería de hacer también para gobernador, para presidente municipal. Todo el Ejecutivo debe de poner su mandato a disposición del pueblo. Y también, bueno, el asunto en el caso de los legisladores es más complicado porque también son 3 años, al igual que un presidente municipal. Para poder entonces también convocar y consultar a la ciudadanía si ese diputado tiene forzosamente que continuar después de que cometió errores como aprobar, por ejemplo, haber aprobado a inicio de esta legislatura la ley de implementación del agua, pues pudo haber provocado también la convocatoria de una consulta para ver si sus diputados seguían en su cargo, ¿no? Por supuesto. El argumento regular que hacen es que en el caso de los diputados y en el caso de los alcaldes, que son de 3 años, pues que la misma gente los rechaza, se hicieron un mal gobierno. Pero mientras lo rechaza en este país todavía tan antidemocrático, donde se aprovecha el ejercicio del poder para poder canalizar, proyectar imagen personal y sacar raja política para enseguida colgarse del siguiente mecate como chango para saltar a otra posición de gobierno o repetir en esa, pues creo que todavía no estamos como en los niveles
de democracia que permitieran que contendiera. Imagínate tú contendiendo uno que se quiere reelegir para diputado con un ciudadano que apenas está empezando a buscar el acceso al poder legislativo, pues lleva una desventaja enorme, ¿no? Incluso ahora mismo en esta coalición de Juntos Haremos Historia, analizamos los términos del acuerdo y en los términos del acuerdo les están reservando así el distrito al diputado del partido aliado X para que si se quiere reelegir, ahí va a estar, ahí está apartado el sillón. Y así en todos, todos los espacios tienen prioridad. Te digo que hasta para la paridad tiene prioridad la reelección, y esto fue un acuerdo en el Consejo del Instituto Estatal Electoral. Por eso hubo algunas compañeras que vieron lastimado su derecho político y ellas impugnaron el acuerdo, y ahorita está en violencia política de género. Ahorita está en el tribunal electoral. Esperamos ya hoy o mañana se resuelvan estos días, y a lo mejor le dan una vuelta a todo lo que cada partido político presentó, porque pues bueno, si está dañando a la participación política de una mujer por violencia de género, claro, pues la violencia política de género se puede cambiar. Oye, más comentarios, ¿no? Sí, pero nada más dejar planteado el tema para que no se nos vaya a olvidar. Hay una institución, luego en este país se crean instituciones que son de relumbrón, como para florero, para ponerlo ahí en la mesa de centro, y ha sucedido mucho así con los famosos institutos de las mujeres, sobre todo a nivel municipal, estatal, donde se crean como espacios para que las mujeres estén ya a tenerlas en paz y que tengan su rebanadita de poder y su ingreso en el presupuesto, ¿no? Y les toque algo. Y francamente yo veo que es poco lo que se ha logrado hacer desde los institutos de la mujer. Ustedes que están más metidas en la actividad de la defensa de los derechos de la mujer podrán desmentirme, ¿verdad? Pero las mujeres de a pie, de la calle, vemos poco beneficio y servicio de esos institutos de la mujer. Lo planteo porque me pregunto si ahora irán a hacer las cosas diferentes con el nuevo gobierno que ha llegado al poder con Andrés Manuel López Obrador, y porque he visto en ti, Miriam, que te sigo siempre en tus comentarios, en las redes sociales, que traes así como muy puesta la camiseta y muy gustosa de estar impulsando a Carol Arriaga para el Instituto de las Mujeres. ¿Qué va a representar esto para las mujeres mexicanas? Sí, mira, para mí es romper precisamente con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con el colocar en un espacio de servicio a una persona improvisada, a una persona que, o sea, eliminar todo esto. Aquí hemos visto a las esposas improvisando siempre con una directora que no conoce del tema, ni siquiera saben lo que es un círculo de violencia de género, y que llegan a improvisar y llegan a aprender, y en lo que aprenden hoy están aprendiendo con temas muy duros, como lo es una violencia constante, sistemática, estructural, que se ejerce sobre las mujeres, y no puedes estar improvisando con eso. Yo reconozco en Carol Arriaga a una mujer que primero conoce gran parte del país, si no todo el país, gran parte del país, porque a partir de lo que ella ha sido, que fue la Secretaria Nacional de Mujeres Morena, se ha dedicado a recorrer y a escuchar. Yo la vi aquí, llegó a Ensenada, llegó a Tijuana, estuvo en Rosarito, estuvo en Mexicali, escuchando a las mujeres de San Felipe, cuál es la problemática de las mujeres de San Felipe. Con ella hemos tratado también el tema de las mujeres de Isla de Cedos, conoce Bahía de Los Ángeles, hemos hablado del tema de Bahía de Los Ángeles, de las mujeres de Bahía de Los Ángeles, las agrupaciones que hay, las concheras. Entonces, si eso veo yo que sucede aquí en mi estado, que es un estado tan grande, en el distrito 17, que es un distrito tan grande, el municipio de Ensenada, el día que vino aquí a Ensenada, el día anterior había estado en Quintana Roo, en un evento escuchando a las mujeres de Quintana Roo. Entonces, yo sé que ella tiene una radiografía perfecta de lo que sucede en el tema de mujeres en todo el país.
A veces tendremos problemáticas en común, pero no igual. Y aparte ya tiene una formación académica que avala el conocimiento en estos temas. Ella estudió hasta en Chile, se fue a preparar en el tema de mujeres, en diferentes países y en diferentes universidades sobre este tema. Y lo que yo he escuchado de ella, lo que yo he visto de ella, es una mujer que tiene un perfil adecuado para ocupar este puesto y para resolver. Oye, que existen grandes mujeres en el país y existen muy buenas propuestas, sí. Pero si a mí me dicen, viene alguien de ONU Mujeres que está en Brasil, bueno, ¿conoce efectivamente la problemática? A lo mejor sí, tal vez sí la conoce, pero lo que yo he visto es algo que me ha gustado mucho en Carol Arriaga y que me gustaría que ella participara. Y la forma de accesar a ese puesto es a través precisamente del impulso de las organizaciones civiles, de las mujeres, y es lo que estamos haciendo, porque tiene que entrar de una forma democrática. Pero creo yo, y obviamente estás dando esta respuesta por la forma en cómo te hace el planteamiento, Olga, y la pregunta es muy directa en el tema de las mujeres y del instituto, ¿no? De los institutos de las mujeres en el estado y los municipios, pero creo que va más allá el tema, ¿no? Como que no nada más en el caso de las mujeres hay marginación, que es indudable, no se puede dudar absolutamente, pero también existe una enorme marginación para los jóvenes, una enorme marginación para la diversidad sexual en nuestro estado, tú sabes, perseguidos, asesinados, criminalizados. O sea, las personas con discapacidad, que tengan una capacidad diferente, como se les dice también, pues también son víctimas de una enorme cantidad de acciones totalmente inconstitucionales, discriminatorias. Tiene que ver también con la revictimización y la omisión y la negligencia de las autoridades con el tema de las familiares de las personas desaparecidas en este país, en este estado en particular también. O sea, hay una cantidad enorme de sectores que están marginados, entre ellos las mujeres. Pero no es entre ellos, ¿eh? No es entre ellos, es algo importante que necesitamos aclarar ahí. Y para llegar a ese punto, creo que es muy importante estar muy pendientes del proceso de selección de las mujeres. Nuestra intención y nuestra participación en opinar y en promover a alguna compañera, como el caso de Carol Arriaga, está centrada en la confianza que tenemos que el proceso de selección en las mujeres se va a respetar y se va a respetar la autonomía y las propuestas. Por eso ha habido estos jalones y tirones en el Consejo Consultivo, en la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente está respetando la Secretaría de Gobernación, que es integrante de la Junta de Gobierno, ¿no? De que los mejores perfiles los están evaluando, ¿no? Entonces eso nos da la confianza, ¿no? Que nos van a garantizar que van a apostarle un perfil adecuado. Sí. ¿Cuándo se decide? Pero eso forma parte, de cuentas, ese es parte del problema, problema de carácter legislativo. Yo sé lo que yo quiero incluso plantearles, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo ustedes, o sea, sí se requieren personas especializadas, conocedoras en el Instituto Municipal de la Mujer, pero también en el Instituto de la Juventud, también en los grupos. Entonces, lo que se requiere a final de cuentas son legislaciones que terminen las cosas, porque, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, hace 2 días, que se acaban de dar a conocer las cifras nacionales por parte de Alejandro Encinas, de cómo está el problema de los desaparecidos. Bueno, y en Baja California, falta algo tan esencial como consolidar o nombrar a un director de una institución, ¿sí?, que está en la ley nacional, pero como la ley estatal de desaparecidos está a media aplicación, no tenemos ese director, y sin embargo el gobernador se entiende con esto, con una persona totalmente ajena, pero un empleado del mismo poder ejecutivo. Entonces, como que son las cosas, y como el tema es tema de qué es lo que tiene que ser finalmente los legisladores de Baja California. Volvemos a la armonizar. Así es. Es eso, o sea. Volvemos. No, ni siquiera, no se necesita ni siquiera improvisar. Necesitamos armonizar. Pero también el comprometer, o sea, porque ahí a lo que voy es que, dado la confianza que tenemos en el proceso de las mujeres,
por la voluntad política del Ejecutivo, ¿no? Eso es lo que esperamos ver en el Acá Estado, también, ¿no? Entonces, así como es el INMUJERES, es el Instituto Nacional de la Juventud, el CONAC, o sea, todos los viejitos, el tercer edad, todos los marginados. Ahora, algo importante que es el tema de las mujeres, generalmente cuando hay alguna resistencia, ¿no? A verlo como una prioridad, es el hecho que las mujeres son las discriminadas de los discriminados. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la discriminación a las personas con discapacidad. Dentro del contexto de las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad son las más discriminadas, pues, por la, ¿no? violentadas Los indígenas, por la las visión indígenas, los patriarcal. discapacitados, las Así es, discapacitadas. así es. La discriminación a la comunidad indígena es evidente, ¿no? El racismo que hay en la sociedad. Sin embargo, dentro de esa discriminación, las más discriminadas son las mujeres indígenas. Entonces, por eso es muy importante tomar como eje central, transversal en las políticas y observar esa violencia y esa discriminación hacia las mujeres en cada una de las condiciones que son más vulneradas por el sistema, que es la interseccionalidad. Entonces, por eso no es un debate. Es un falso debate. Es un falso debate cuando se quiere preponderar, no, pero es que también están los discapacitados. No, sí. Y son todas las condiciones donde pueden ser más. Es más bien un pero el legislador, enriquecimiento. entonces, en ese caso, consciente de que existen estas irregularidades o estos extremos de discriminación dentro de los mismos grupos marginados, pues entonces deben de crear leyes y reglamentos que contemplen todos estos aspectos de carácter muy especial técnico, para que entonces la mujer vaya teniendo justicia en cada uno de los grupos marginados y ya no existen finalmente grupos marginados. Justamente ahí es donde entra este eje que promueve y que debe de ese sazón, pongámosle, así le quiero llamar, ¿no? Ese sazón a las leyes, esa transversalidad de la perspectiva de género, que lo debe de poner y lo debe de inculcar y lo debe de mostrar y lo debe de enfatizar los institutos de las mujeres. Los institutos de las mujeres no están ahí nada más para atender a mujeres violentadas, no, sino que también están para que en los diferentes espacios ejecutivo, legislativo, judicial, se hagan las cosas con esta perspectiva de género. Y bueno, no nos alcanza el tiempo y no nos alcanzarían programas completos, pero hay una cosa que está demostrada, nomás la voy a enunciar. Siempre en cada área donde existe discriminación y es necesario aplicar políticas afirmativas, políticas públicas que combatan esa discriminación, se ha demostrado que cuando se empieza a atender a la mujer indígena, a la mujer discapacitada, a la mujer campesina, a la mujer víctima de violencia, si se empieza en la educación, en el trabajo, etcétera, si se empieza por el lado de la mujer, es como el eslabón estratégico que jala toda una cadena. Si así sacas tú de la pobreza a un hombre, ese hombre deja de ser pobre. Si sacas de la pobreza a una mujer, ella y sus hijos dejan de ser pobres. Es una generación la que está sacando, ¿no? Y cuando atiendes la violencia hacia las mujeres, no afecta nada más a las mujeres, entonces ahí afecta a toda la familia, a todas esas personas cercanas, sus relaciones cercanas, a las mujeres que dentro de nuestra organización, ¿no? Pues son las encargadas de reproducir socialmente, pero también de producir, o sea, también son las productoras con su trabajo que no es pagado, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Que es el trabajo doméstico, la atención a los hijos, la economía del amor. Entonces, sí es muy importante. De hecho, creo que el trabajo aquí del Congreso en el Estado es buscar y revisar el reglamento del Instituto de la Mujer del Estado y garantizar un proceso de selección, así como lo está haciendo el Nacional. Vamos viendo, aprendiendo, ¿no? A ver en qué lineamientos quedan muy ambiguos para asegurar que se respete la participación del Consejo Consultivo, de la Junta de Gobierno, y sí, ya con una terna bien evaluada en relación al perfil de esa directora, pues el gobernador decida con quién trabajar.
Entonces, eso también lo tenemos que buscar en los municipios. Claro. Hace poco el municipio estaba batallando porque están ahí, de hecho, a nivel nacional veo ahí con gran preocupación, como lo que pasó en Jalisco, ¿no? Que desapareció el Instituto de las Mujeres en Jalisco. Entonces, hay como una tendencia a decir, es que no están funcionando los institutos de las mujeres, pero no están funcionando porque no sea una instancia efectiva, sino porque el origen ha estado viciado. Claro. O sea, sabemos, los institutos surgieron de acciones de avanzada de izquierda, ¿no? Si no fuera por el impulso de las mujeres de izquierda que exigieron que se instalara el Instituto Nacional, pues Fox no lo hubiera establecido en el 2000. Pero yo ahí veo que no lograron, desde su creación, ha sido muy difícil que logren su objetivo, que es el de incidir en la transversalización de la perspectiva de género. Fíjense qué interesante, estamos hablando a final de cuentas a profundidad de respecto de derechos humanos. Así es. Y ahorita que estamos platicando sobre eso que estaban comentando, todo lo que está ligado con las mujeres y todos los demás grupos marginados, estoy viendo rápidamente, me metí a ver la Constitución Política del Estado de Baja California y no encuentro en ninguno de sus artículos alguna mención que nos lleve a una reflexión y desde un punto de vista estatal del artículo 1 de la Constitución Política del país, que tiene que ver fundamentalmente con el reino de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, el respeto a la individualidad, a tus preferencias religiosas. No hay una sola línea relacionada en algún artículo de la Constitución Política de Baja California que nos vincule con ese artículo primero constitucional. Yo sé, en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos aplica para todos los mexicanos, pero al menos no queda esa constancia de un gobierno local en el sentido de que, bueno, ¿qué con los derechos humanos de nuestro Estado? Y de ahí pareciera ser que surge todo desde el punto de vista legislativo, como que está ausente esta filosofía, está ausente estos conceptos universales de aplicación que nos permitan tener un Estado armonizado desde el punto de vista de los derechos humanos, del respeto irrestricto de los derechos humanos. La próxima legislatura tendría que corregir esta ausencia en nuestra Carta Magna Estatal. Por supuesto, te decía, uno de los ejes principales de esta cuarta transformación y de esta revolución de conciencia deben de ser los derechos humanos. Y peor aún, o mejor aún, no sé cómo decirlo, tenemos que priorizar este tema también viendo en el escaparate dentro de los actores y de los gustos, en algunos sentidos, de poner a personajes que son completamente conservadoristas, de antiderechos humanos, y que los vemos ahorita queriendo contender y queriendo imponer esa clase de formas. Teniente Coronel Julián Leizaola. Lo acabas de decir muy claro, ¿no? Por ejemplo, que si llegan ese tipo de personas se vean imposibilitadas para violentar los derechos humanos de las personas. Claro. Tiene que existir unas leyes claras, claro, en donde se le imposibilita a esa persona actuar como lo ha venido haciendo. Claro. Y faltar a los derechos humanos como lo ha hecho, ¿no? Si de eso partes como un enunciado de principios de la Constitución del Estado de Baja California. Y como, se tiene que aplicar perfectamente bien en una ley y como los tratados internacionales. O sea, de hecho, fue una discusión. Los derechos universales. En el Estado, incluir el género en la Constitución. No sé si lo tengas. La ley de igualdad. En la ley de igualdad, o sea, no se hablaba de las diferencias de sexos, pero no de género. Porque ¿por qué esa resistencia? ¿No? Como dice Miriam, o sea, hay una falsa creencia de que la perspectiva de género viene a transgredir a la sociedad, y esos son pues grupos conservadores que se mueven a nivel nacional, a nivel internacional, que han estado malinterpretando todo lo que es la teoría feminista. Claro. Entonces ahí
Bueno, voy a sacar más comentarios. ¿Comentarios? Porque ya vamos a la parte final del programa. Raquel Esther Manríquez, ¿qué tal, maestra? Qué gusto saludarla. Mi querida hermana Laura, te mando un abrazo y un beso así muy grande. Te amo, ya lo sabes. Lo mismo puedo decir de Olga Alicia Aragón, que también la amo tremendamente, ya lo sabe. Slep Sack también. Slep, ¿qué tal? Qué gusto de nueva cuenta estar por acá en el programa. Te agradezco mucho que estés acá en Cuatro Vientos. En cuanto a otros comentarios que se han estado manifestando, necesitamos participación ciudadana. Este gobierno le ha impedido y criminalizado la protesta. Es una de las cosas que se comentan aquí. Giancarlo Covelli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Giancarlo, también por estar con nosotros. Las APPs, el mayor abuso y muestra de la voracidad de Kiko Vega y sus secuaces dentro del Congreso. Por eso hay que litigar diferente, donde la participación ciudadana sea el eje rector. El país ya votó por un cambio. Fíjate cómo todo tiene que ver, al menos los comentarios que nos han estado haciendo es, la gente quiere participar en la toma de decisiones, quiere participar en las leyes, en la elaboración de las leyes, quiere participar en la partición de... Y también tiene una conciencia diferente. La gente sí está revolucionando las conciencias, la cuarta transformación. Si tú te das cuenta, el otro día yo estuve con un empresario, estamos platicando de estos temas y él me estaba diciendo, mira, Miriam, yo mientras se ayude y se apoya a la gente que trabaja en mi empresa, eso me sirve a mí de sobremanera, y principalmente a las mujeres. Necesitamos la atención para las guarderías, necesitamos la atención para las mujeres. Con eso se ayuda muchísimo en el tema de la productividad. Fíjate. Sí, claro. O sea, es una revolución de conciencia también de de las guarderías y las estancias infantiles, que después lo abordaremos, ¿no? Las vamos a invitar también para hablar de esto. Que se debe legislar con apego estricto a los derechos humanos, fíjate, de nueva cuenta, ¿no? Rebeca Vega, Rebeca, qué gusto. Rebeca, un abrazo. te mandé un mensajito, Rebeca, y no me lo contestaste nunca. Ahí estamos en contacto. Estamos a tiempo, queremos tener más tiempo que bien. Por lo que necesitamos legisladores y legisladoras con pensamiento crítico, progresistas, de ideología de izquierda. La función de un legislador es legislar, no estar dando regalos, becas, cobijas, electrodomésticos. Eso se llama gestión, estimada Rebeca. Así le dicen. No se llama, le llaman gestión social, pero no le corresponde a los diputados hacer eso. Lo hacían antes que no había reelección y lo hacen ahora con aras de tener clientelismo electoral y reelegirse. Es que él sí me dio. Y eso debe ser, no solamente no se debe hacer, debe ser castigado, debe ser prohibido. También se debe también se deben de armonizar nuestras leyes y códigos con la legislación federal, claro que sí. Necesitamos también, déjenme ver otra cosa por aquí. De eso que estaba diciendo de armonizar, Javier, nada más para empatarlo con lo que estabas diciendo tú ahorita del artículo primero constitucional, de la Constitución de nuestra Carta Magna Federal, que es así como la llave maestra de los derechos humanos, ¿no? en el país. Y que no está establecido aquí en nuestra Constitución. Y de los derechos humanos universales. Universales. Derechos humanos entendidos como el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la vivienda, a no ser discriminado por ninguna causa, etcétera. Toda esta visión integral de lo que son los derechos humanos. Nada más quiero mencionar la dignidad. Nada más quiero mencionar que en el caso de Baja California, con este gobernador Francisco Vega, cuando reforma el artículo 100 para dar entrada a dejar establecida la ley de asociaciones públicas privadas y eleva a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a los empresarios, lo hizo modificando el artículo 100, que es el que establece en la Constitución estatal la obligación del gobierno de manejar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos del erario. Y ahí, en ese artículo, él dice, lo reforma para elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger la inversión privada. Y me lavo las manos. Específicamente, las asociaciones públicas privadas. Esta es la visión neoliberal con la que habría que modificarse, ¿no? Y que forma parte de toda una andanada de leyes y de conceptos que maneja la derecha y la ultraderecha a nivel mundial, que está impulsando la idea de que las empresas también tienen derechos humanos. Y por lo mismo también se les debe de proteger.
Duro, dice, hay que penalizar la corrupción en nuestro estado. Urge. Clau Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clau? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por aquí me pusieron a dos mujeres superpoderosas haciendo así. Entonces, Isabel también nos dice, y Miriam. Congreso cero privilegios, insultantes sus gastos, se han servido y no han servido, se han servido con la cuchara grande, ¿no? Recordamos, ¿te acuerdas en aquella aumento impresionante que tuvo en su presupuesto el Congreso de Baja California, precisamente para armar todo un concepto político electoral alrededor del diablo Castro Tretti? ¿Cómo se llama? Fernando Castro Tretti. Pero fíjate cómo todo es reflejo de lo mismo que venimos platicando desde el principio, de querer ser dueños de, o sea, los dueños de, el hecho de no permitir la participación de la gente en los plebiscitos porque son dueños de, el hecho de querer las APPs porque son dueños de el no entender y no darse cuenta que son representantes del pueblo y que tienen que agarrar una propuesta, una iniciativa ciudadana y aterrizarla, porque viene avalada con la firma de los ciudadanos y que se tiene que hacer es porque son dueños de un plebiscito de más de 17,000 votos a favor por la municipalización de San Quintín, y no se tomó en cuenta ese mecanismo y se desechó y se vetó, y al final de cuentas ni el gasto que se hizo. ¿Y por qué? Porque son dueños de la decisión, ¿sí? Así es, sí. Y eso ganar elecciones para ellos es repartirse el botín. Es eso, exactamente, repartir el pastel para beneficiarse. No tener esta capacidad de servir, es no estar ahí en un pensamiento de austeridad, y digo, yo ya lo elevo al rango de, como les estaba diciendo, de un servicio franciscano, ¿no? O sea, de verdad, dedicarse y darle al pueblo lo que el pueblo merece, atención, ser escuchados y llevar y aterrizar lo que ellos están pidiendo. La medianía republicana de Benito Juárez. Ya no te vayas tan lejos. Gandolfo García, muchas gracias, muy amable, Gandolfo. Un abrazo, cuídate mucho, mi estimado Gandolfo. Clara Valencia también está con nosotros. Yayita Adriana Yayita Razo dice, saludos a todos. Estamos hartos ya, necesitamos que trabajen por Ensenada. Hoy en día no se mira reflejado en nada, puro manifestaciones y violencia. Urge. Y esto no nada más compete a las autoridades municipales, también compete a los diputados de estos distritos, de estos dos distritos de nuestro municipio. Fíjate lo que son las cosas. Creo que esta legislatura, la 22, contiene la mayor cantidad de diputados por Ensenada, creo. Tenemos 4 diputados, ¿no? De Ensenada. Alejandro Arregui, Claudia Gatón, Rocío López Gorosabe. ¿Y quién más? Son nada más, somos 3. Y bueno. Federales tenemos a Lisbeth Mata, tenemos a Armando Reyes. Y vemos que la ciudad y el municipio, pues está hecho pedazos, ¿no? Volvemos a lo mismo, la repartición de los recursos, así es como está contemplado. Sí. Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis Enrique? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo. Ya, dentro de poco me voy a comunicar contigo, mi estimado, discúlpame. Los ciudadanos nos hemos convertido en activistas a causa de los abusos del gobierno y los propios funcionarios abusivos y montoneros. Pues no debe ser cuando ya se logre erradicar al servicio público montonero. Debemos de seguir en el activismo, seguir participando. Por algo hablamos de una mafia, Tenemos que ser siempre activistas, ¿no? Edna Ríos, muchas gracias también por estar en el programa. Elisa Díaz Torres Insunza, muchas gracias. Olga, ¿algún comentario? Pues nada más agradecerle muchísimo a todos nuestros amigos, amigas de Cuatro Vientos, el que nos hayan seguido a través de este programa. Agradecerles aún más el que lo compartan, lo difundan en sus redes. Y por supuesto nuestro agradecimiento muy especial a Carlita Pedrín y a Miriam Cano por haber estado aquí con nosotros y siempre la disposición que tienen de venir a participar, a hablar de los temas que nos aquejan, que nos interesan, y queda abierta la invitación porque no se nos acaba la agenda. Gracias a ustedes y discúlpenme si nos ven así medias piezas, pero estamos muertos de frío. Estamos muertos de frío. Sí, yo ya no sé si tengo pies, la verdad, totalmente. Estamos sentados aquí desde aquí, ¿sabe qué? Pero dando lo mejor de nosotras. Gracias a Cuatro Vientos. Por romper el cerco mediático. Así es, muchas gracias amigos, amigas, y nos vamos con música como siempre lo hacemos, aunque la música siempre la traemos por dentro, ándele, así dirían los veracruzanos. Y bueno, la pasamos con
Un poquito de música, un poquito más alegre. Ahí con eso. Cuatro vientos. Yo no les dije, pero yo me siento un tantito. Un sotolazo. Disfrute su día, ¿eh? Muchas gracias y hasta mañana. Pásela muy bien, descanse. Buenas tardes, buenos días o buenas noches y buen provecho. Hasta luego. Así, buen provecho.